Bienvenidos de regreso a su podcast Mente en Contexto. El día de hoy venimos a traer otra vez trastornos afectivos, pero ahora visto desde una lupa social. ¿A qué me refiero social? Hablamos de problemas psicológicos anteriormente y cuáles eran las características para que pudiéramos llegar a decir hay ciertas situaciones que te van a poner un diagnóstico al trastorno afectivo. En este episodio en particular vamos a hablar de problemas sociales. ¿Por qué de problemas sociales? En el antiguo episodio empezamos o vimos la situación desde un punto de vista donde el contexto es quien marcaba la respuesta de tu organismo y es donde ahí se comienzan los problemas psicológicos. Esta vez vamos a hablar del mismo contexto. Antes de que entráramos a cámara o que volviéramos a grabar, yo ponía un ejemplo donde puede haber un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada, donde una persona que tiene pocos estudios. ¿A qué me refiero? Pocos estudios, terminó la prepa, terminó la secundaria, por X y situación social o incluso de su contexto que tuvo que empezar a trabajar, se ve envuelta en situaciones de precariedad que la ven obligada a aceptar trabajos no solamente poco remunerados, sino con poca seguridad. ¿A qué voy con poca seguridad? Tenía un ejemplo de una persona que supe que trabajaba en una gasolinera. En esta gasolinera ella se cae, se quebra la muñeca y la persona va al IMSS. En el IMSS les pide su incapacidad y dicen, pues está ahí todo bien, no es un accidente de trabajo. ¿Cuál es el problema? La gasolinera la tenía dada de alta con el mínimo. ¿Qué quiere decir esto? De que ella en nómina ganaba, un ejemplo, 10,000 pesos. Aparte de la nómina de 10,000 pesos mensuales, ella recibió una cantidad buena o una cantidad aceptable de propinas que podían ser unos 15,000 pesos. Cuando va al IMSS se está dando cuenta que la están dando de alta con el mínimo, entonces de estar recibiendo mensualmente 15,000 pesos, su ingreso se va mucho menos de la mitad. Son 6,000 pesos. ¿Por qué? Porque la cantidad con la que la estaba de alta no era la adecuada y porque ya no va a recibir este tema de las propinas. Entonces, inherentemente, ella o la persona con el problema de la muñeca va a entrar en procesos de ansiedad. ¿Por qué? Porque es algo que no va a sanar de un día para otro, es algo que de cierta manera el Instituto Mexicano del Seguro Social penaliza al patrón si el empleado empieza a trabajar con una incapacidad hecha, entonces no la dejan regresar a trabajar porque incluso ella la pone sobre la mesa y trae broncas con la parte económica. Y digamos que son 3 meses, un mes en lo que sana más 2 meses de rehabilitación. Entonces, de cierta manera, lo que podemos diagnosticar como trastorno de ansiedad generalizada tiene que ver más con la situación de desigualdad social en la que se encuentra esta persona. No tanto porque ella propiamente haya tenido un desorden bioquímico que haya afectado eh, Neurobiología, su, ¿no? neuro, ajá, Neuroquímica. su neuroquímica y que por eso esté diagnosticada. Vuelvo otra vez a lo mismo, el trastorno no está dentro del ente, es como se interactúa con su medio ambiente y cómo lo supera o cuáles son las herramientas que tiene para superarlo. Y esa es una situación muy particular, un ejemplo de una persona. Hay mil y un ejemplo, por ejemplo, hablamos del que, por ejemplo, los clics sería bien barrido, el burnout. ¿Cómo se dice? Burnout. Exactamente. ¿Qué sabes tú del burnout? Burnout. Burnout. Burnout, Pues, o eso. sea, le dicen en ocasiones el No me síndrome dio de la nombre. persona quemada. Y son factores de estrés que inclusive puede ser dentro de la persona, de algunos profesionistas también en la parte médica, en la parte también forense, en la parte de policías, personas que están expuestas a factores estresantes muy altos, ¿no? Y que, pues bueno, ¿cuáles las características? El cansancio es excesivo, ya hay un agotamiento, y no podemos dejar de lado la parte afectiva, ¿no? Porque si te sientes así, cansado, agotado, pues va a ser consecuente con tu estado de ánimo que tú no sientas como la iniciativa, la motivación, el O el buen placer. genio, ¿sabes? Exactamente. Porque ahorita inherentemente me puedo voltear a ver a todos los servidores públicos. Siempre nos encontramos con servidores públicos que tienen la cara de que no quieren atender. Sin embargo,
podemos voltear a ver sin justificar, porque sí hay personas que son las hijas de la chingada porque son las hijas de la chingada, pero hay otras personas que son víctimas de este tipo de fenómeno. Entender por qué se da también es importante. Porque cuando una persona llega a consulta, en este caso, sabes que yo estoy sufriendo, no quiero levantarme de la cama, cuando voy estoy sumamente irritable, no siento cansancio No crónico, duermo no puedo bien. dormir por las noches, insomnio, y es como de volteemos a ver tu contexto. Lo que decía en el podcast pasado, si el trabajo te consume tanto y no está cubriendo tus necesidades básicas, es más que causal o es más que lógico que llegues a ese punto donde te vas a sentir de la chingada. Y que de cierta manera las vacaciones no ayudan. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tomamos vacaciones, no sé si te ha pasado que vas a un lugar y típico, ¿no? Vas a Tulum. Ay, cómo me gustaría vivir aquí en Tulum. Vas a la Huasteca Potosina, cómo me encantaría vivir allá. Y uno pensaría que es el lugar, pero en realidad no es el lugar, es el desprendimiento de esas responsabilidades o de esos problemas que están anclados en creencia o pensamiento en un lugar en específico. ¿Por Pues sí, qué? Ajá. inclusive, ¿qué pasa, no? Cuando regresas, no sé si a ti te ha tocado, a mí sí que comenta, ¿no? Hasta yo mismo puedo decir, es que me siento cansado de las vacaciones, o sea, me fui de vacaciones, pero regreso y regreso todavía Más más vergueado, cansado. ¿no? Incluso Ujú. ese cansancio no es parecido al del, por ejemplo, uno, al punto que quería dejar como bien claro es de que si tú decides irte a Tulum, si tú decides irte a la Huasteca Potosina, si tú decides incluso irte, no sé, a Mérida, a Cancún, donde se supone que vas a estar tranquilo, donde se supone que vas a encontrar la plenitud, pasa algo bien curioso, empiezas a hacer tu vida allá y entonces las vacaciones ya son en el DF, en el CDMX. Las vacaciones ya son en Guadalajara, las vacaciones ya son en Zapopan, y entonces vienes a Guadalajara, vienes a Zapopan, vienes a Ciudad de México y dicen, ¿cómo me gustaría vivir aquí? Que no tiene que ver con el hecho del lugar, tiene que ver con las actividades que haces, que si no detectas claramente cuáles son los patrones que inherentemente te van a llevar a un lugar donde vas a sentir de la chingada, ¿qué va a pasar? Pues te vas a cansar a la verga. Y ese tipo de situaciones hay que tenerlas bien claras. ¿Por qué? Porque cuando regresas de vacaciones y quieres vacaciones de las mismas vacaciones, también es una sensación como de no tengo las energías necesarias para regresar a hacer lo que mi contexto me pide. Incorporarme, ¿no? De cierta manera. Y déjate de incorporarte, o sea, puedes llegar, puedes empezar a trabajar, pero también sabes que socialmente hay mucha probabilidad de que tu trabajo no lo haya hecho nadie. Por ejemplo, yo me estoy poniendo ahorita en un punto muy godín, ¿no? Dejé enlazado mi correo a mi supervisor, pero mi supervisor tiene mil y unas cosas que hacer. Obviamente no va a atender nada de lo que le dejé. Voy a llegar y voy a abrir mi bandeja de correos y ¿qué crees que me voy a encontrar? Puta, güey. Saturación cabroncísima. Y empezar de uno por uno y volverte a poner al corriente después de una semana que tomaste, a veces suena más complicado. En su momento que trabajé en recursos humanos, llegó ya se sabía, sin embargo, la empresa tomó cartas en el asunto se supone que las vacaciones se prescriben después de año y medio de haberse cumplidos. ¿Qué quiere decir esto? Yo cumplo el año hoy. Si en un año y medio no tomo lo que me corresponde de vacaciones, desaparecen. No Ujú. hay manera de tomarlas. Porque había un fenómeno bien curioso. Había personas que tenían hasta 3 o 4 meses acumulados de vacaciones. ¿Cómo llegamos a ese punto? Y te pones a charlar con las personas y te das cuenta que muchas veces las personas que no han salido de vacaciones han hecho el trabajo su vida. Y es como de, oye, pues vete a descansar. Ajá, pero ¿qué voy a hacer, Lick? ¿Cómo que vas a hacer? Sí, vivo solo. Lo único que hago es estar viniendo a trabajar, soluciono problemas y regreso. Y esa ha sido monótonamente su vida. Le quitas algo de ese contexto, inherentemente va a caer en depresión. Y que no necesariamente tiene que ver propiamente, o otra vez, con la bioquímica o con la manera en que está constituido el cerebro. Tiene que ver con esa rutina que inherentemente por el contexto te viste obligada a repetir. ¿A qué me refiero a repetir? Pues llegaste a un punto donde ya no era ni siquiera necesario intentar otra cosa. Solamente te parabas, ibas, trabajabas, regresabas, dormías y tus necesidades básicas cubiertas. Punto. Sí, pero ¿qué clase de vida estás haciendo ahí? No sé qué piensas. Sí, de hecho, yo en alguna vez también comentaba lo mismo con una persona ya un poquito entrada en años y me decía, no, pues es que Raúl, si yo dejo mi trabajo, pues entonces, ¿qué hago? Inclusive la pregunta, ¿quién soy, no? Eh, Entonces,
también se ve reforzado por el speech. Yo con esa persona me comentaba, es que mira, yo soy bien tenaz, yo trabajo tantas horas, no tomo vacaciones, y se veía de cierta manera que le reconfortaba el hecho de mencionar todo esto, ¿no? Las horas que trabajaba, lo que tú decías también, que solamente llegaba a casa, descansaba, necesidades básicas y de regreso. Y siento que es algo que también dentro de la sociedad, al menos desde el contexto mexicano, está muy, muy arraigado la parte positiva, ¿no? De que, pues, tienes que trabajar, tienes que cumplir la meta, ¿no? En ocasiones, tal vez si hablamos de las ventas, tienes que llegar a la meta, dar el resultado para que puedas ascender y todo eso. Pero, ¿a qué te está acercando? O sea, en sí era la pregunta que tú me hacías, ¿no? Y lo que también llega a cuestionarme a mí en ocasiones de que, ok, pues estoy cumpliendo una jornada de 40 horas a la semana, pero ¿eso a qué me está acercando? O sea, porque puede haber también el privilegio de yo decir, pues puedo tomar las vacaciones porque me corresponden por ley, pero no lo hago. Entonces, ¿qué es lo que me está frenando a no hacerlo? O tal vez no frenando, es lo único que conoces, porque ahorita lo único que piensas son en aprendizajes. ¿Por qué? Porque yo hablo con mi papá y para mi papá es bien importante sentirse útil. ¿Por qué? Sí. Porque volvemos otra vez a lo mismo que he dicho un chingo de veces. El sistema machista en el que nos encontramos, que pareciera que solamente dificulta el avance para las mujeres, también para los hombres nos lleva a una situación complicada y de poca salud. En este caso, la única figura que tiene el hombre dentro de esta sociedad es el poder ser útil para la otra persona, el poder proveer. Y no importa, incluso la otra vez platicaba con Cas, sí te voy a meter, como no, otra vez. Con la otra vez con Cas de que existen personas en el ámbito del transporte Sí. que pueden trabajar hasta 18 horas diarias y ellos, yo Como y si el C, nada. como si nada, o sea, Sí. ellos se paran, se suben al carro, se suben al camión, se suben al taxi, se suben al Uber, salen, trabajan 18 horas, tal es el problema social que existe de que en su momento Uber, fíjense, Uber es esta máquina capitalista que busca conseguir recursos por medio de los recursos, no, esta máquina capitalista que busca conseguir riquezas por medio de los recursos de los socios, tuvo que poner un límite en horario. La aplicación solamente te deja trabajar 12 horas, porque empezaron a notar algo, empezaron a notar que la mayoría de los conductores, por lo menos aquí en Guadalajara, trabajaba entre 16 y 18 horas diarias. Y entonces esto ponía en riesgo, y claro, no es que lo esté haciendo esta máquina capitalista con el aspecto de vamos a ver por nuestros socios, sino que lo ven desde la parte de seguridad, porque entonces a mí me va a costar más caro una persona que por cansancio choque y mate un usuario, me voy a meter más en pedos. Y lo vieron por ahí. Sin embargo, visualizó un problema bien común en México, que es el sobre exigirse y sobre trabajar. Que inherentemente cuando la persona llega a un punto donde el cuerpo ya no da más, literalmente ya no da más, y lo único que le queda es desconectarse, comillotas, puede ser diagnosticado como una depresión. Es que no te quieres parar. Pues sí, cabrón, llevas 6 años trabajando 18 18 horas, ¿no? horas y de eso, déjate de eso, los problemas que vienen después, problemas de diabetes, problema de riñones, problema de hígado, problema de Hipertensión, ¿no? columna, hipertensión, dolores de cabeza, migraña, y ahí es cuando te pones a ver, entonces, ¿por qué estás trabajando? Porque una de las situaciones también que me encuentro mucho con personas, sobre todo de 50 años para arriba, que trabajan altas horas en su oficina o que incluso económicamente pareciera que no había una motivación para trabajar tanto tiempo, llegas a ese punto de que lo hacen por tranquilidad. Dices, ok, lo estás haciendo por tranquilidad. ¿Estás tranquilo? No. ¿Por qué no estás tranquilo? Por el trabajo. Y volvemos otra vez a esta paradoja que ya la había tratado en otros episodios, donde si estás haciendo las cosas para conseguir tranquilidad, pero eso que estás haciendo no te da la tranquilidad, entonces ¿qué función está cumpliendo? Porque llegamos a ese punto con ahorita lo que decías, o sea, ¿quién soy yo entonces? Si yo no soy quien trabaja todo el tiempo, ¿quién soy yo? Y parecía una pregunta que de repente para nosotros suena como muy fácil resolver, ¿no? Sin embargo, para hay ciertas personas que le quitas la función de trabajador, de proveedor, o le quitas la función, hablando de mujeres, de cuidadora, y sí, de cuidadora en su completud, y entonces comienzan estas crisis existenciales de en realidad quién soy yo. Entonces no tiene nada que ver con el hecho de que una mujer no quiera ser machista
o quiera venirse al feminismo. Tiene que ver más con el hecho de que lo ha hecho tanto tiempo que tan solo visualizar el no hacerlo, se crea una sensación abrumadora de incertidumbre, que inherentemente volvemos otra vez, Y activa donde un poco cae, hasta la ansiedad, ¿no? El hecho de esa sensación. y que puede ser diagnosticada como ansiedad. Claro. Porque de repente ya ves a la señora que, no sé, voy a poner un ejemplo al aire, que sus hijos salieron de, ¿a qué me refiero? Salieron, ya se casaron, ya tienen familias, ya no están en casa. El fenómeno, ¿no? Este del nido vacío también Que nos encanta ponerle nombre. ¿A qué me refiero que claro. nos encanta ponerle nombre? Porque, ay, es que traes el síndrome Del del nido nido vacío. vacío. Sí, ok, ¿cómo lo solucionamos? O sea, al fin del día sí, el síndrome del nido vacío. ¿Qué quiere decir el síndrome del nido vacío? Que has hecho tantas veces algo que ahora la incertidumbre de no poder hacerlo bajo esa función te genera incertidumbre, te genera ansiedad, te genera procesos de depresión. ¿Por qué? Porque ya no existe la motivación intrínseca que tenías anteriormente. Y no sé si intrínseca, no sé si sea la ligera O inclusive extrínseca, ¿no? En ocasiones también, del pues, juicio, la, ajá. ujú, la parte de la madre por el hecho de ver, de cuidar a los hijos, de verlos crecer, y se corta la cadena, entonces, pues dice, ok, ¿ahora qué sigue, no? Y que incluso nos podemos ver con situaciones muy específicas donde los hijos decidieron no seguir los mismos pasos de los papás y te ves en esa situación de es que yo no hice esto para que ustedes hicieran lo otro, ¿no? Y que de cierta manera regresamos a que la persona que ya está entrada en años quiere recuperar el control de algo que está totalmente fuera de sus manos, porque aquí la diferencia generacional en cuanto a patrones conductuales es abismal. ¿A qué me refiero? Es abismal. Yo te puedo hablar de 3 generaciones de abuelos, padres e hijos. No, ya metemos a nietos, ¿verdad? Sí, Joder, ya inclusive. estamos viejitos. Donde los patrones conductuales generacionales van cambiando y se van moldeando de manera diferente. Para nuestros papás, en su mayoría, no quiero generalizar, pero el decir que tengo un hijo homosexual es bastante choqueante. Para nuestra generación es literalmente una preferencia, una orientación sexual Ujú. diferente. Va, o sea, es parte del crecimiento, es parte de lo que tenemos que aceptar. Para un abuelo, puta, güey, ni se diga. ¿Cómo que tu mujer está trabajando y no está cuidando a los niños? Ese tipo de choque generacional de patrones conductuales puede llevar a la persona a tener esa sensación de ansiedad que inherentemente bajo ese estado de alerta te puede llevar a un proceso depresivo. ¿Por qué? Porque el contexto en el que te encuentras ya no está siendo, ya no te estás adaptando al contexto. Porque llega un punto donde la inflexibilidad es tan notoria que quieres controlar el ambiente y quieres cambiar cosas que son dificilísimas de cambiar o imposibles de cambiar. Entonces te topas Parece con ser pared. más inclusive que es un hecho de la vida, ¿no? En vez de un problema, o sea, tal vez la parte de las generaciones de que, o sea, tal vez yo con una orientación distinta, que me presento con mi abuelo, va a ser bien, bien difícil, pues imagínate cambiarle esta creencia, digamos que es como de lo más internalizado que tiene la persona. ¿Cuánto tiempo lo escuchó? O sea, ¿cuánto tiene tu abuelo? ¿70 años? Estamos hablando que esa conducta de juicio machista y lo que tú quieras, racismo, lo que tú Estereotipo, quieras, todo. Ujú. ha sido reforzada por el contexto. Y aquí es cuando volvemos de nuevo. Estas brechas generacionales marcan mucho porque también nos da la normatividad de cómo se tienen que interactuar. Por ejemplo, yo con ustedes, con casi con este Raúl, de repente que empiezan a hablar, pues yo me siento así como desconectado, ¿saben? Y que tiene que ver con esta brecha generacional y sobre todo cultural que llegamos a tener entre nosotros. Pero también entender que de cierta manera la conducta que yo presento frente a este fenómeno específico marca una pauta. ¿Por qué? Porque es como reconocer que en realidad no sé nada e intentar quedarme, ¿sabes? Puedo tener otra conducta. Ah, ya van a empezar a hablar de esas cosas que a mí ni De me sus mamadas. interesan. No van a empezar a hablar de la nombre, que el rano, la lana del rey, que nada, mejor me salgo. Y entonces me privo de ese conocimiento. Porque también existe una ideología donde lo nuevo puede resultar agresivo tal vez para la generación pasada y me privo de ese conocimiento. Y al privarme de ese conocimiento no quedo más que en esa ignorancia
de no saber qué es lo que en realidad está pasando. Lo que también a mí me pasa mucho con las películas, por ejemplo, de que de repente digo, es que no me va a gustar, no me va a gustar, no me va a gustar y no me doy la oportunidad de verla. Cuando por alguna extraña razón hago un podcast y en el podcast me piden que vea Babylon, pues ya le encuentro esa sensación de funcionalidad que yo estaba buscando y me permito hacerlo y me doy cuenta que la película está muy buena, pero solo a partir de permitirme. Muchas veces, por ejemplo, también incluso yo en su momento, me quería privar del conocimiento del mindfulness, ¿sabe? Ok. ¿Por qué? Porque yo tenía un concepto muy, terapia cognitivo-conductual, de que todo tenía que ser rigurosamente científico y con evidencia. Y cuando yo volteaba a ver mindfulness, lo único que yo creía o que yo tenía esa creencia. El marco, ¿no? Ese enmarcamiento tal vez de, pues, perdón que te No, interrumpa, ¿no? Como adelante, más, por favor, de eso pido mi pan. Ajá. más tal vez a la parte pseudocientífica, esto, pues, ¿qué onda, no? Lo gestal, lo transpersonal, Ujú. incluso de la meditación. Holístico, ¿no? También cosas Todo así. ese juicio que yo tenía referente al mindfulness me estaba privando de esa información. Cuando decido y me permito entrar en contacto con ese mindfulness, ya con una base científica que no sabía que la tenía hasta que me permití entrar, me dije, a la madre, me estaba perdiendo de todo este conocimiento por un juicio previo de la situación. Ese juicio previo de la situación también trae un contexto. ¿A qué me refiero que trae un contexto? Un juicio exterior de quien practicaba mindfulness en su momento era una persona que era catalogada pseudocientífica. Y esa etiqueta para mí era bien estresante, güey. Porque entonces significaba que lo que yo estaba haciendo era charlatanería. Y yo no estaba haciendo charlatanería. Todo ese conjunto de verbalizaciones que me privaban del conocimiento logré superarlo a partir de la exposición. Y a partir de la exposición me estoy permitiendo tener más acercamiento hacia otros lados que pudieran funcionar. Por ejemplo, no tengo ningún ejemplo porque ahorita no me voy a acercar al psicoanálisis. Chinguen a su madre, la neta no valen verga. No sé qué piensas tú. O Igu- sea, dime. Igual, o sea, yo tal vez en el mindfulness también parte de la universidad, en la parte del cognitivo conductual decían, mindfulness para esto, depresiones, pero dice, pues esto qué onda, ¿no? Si la relación directa, inclusive la parte de meditación, ya están hablando de meditación, entonces esto no es tanto científico, no lo puedes graficar, no hay estadísticas, pero después cuando pues veía los primeros libros de este autor John Kabat-Zinn y ya como más Tanto. científico el pedo y todo, yo dije, oye, entonces creo que esto es algo que debería de interesarme, ¿no? Inclusive tomé tal vez una perspectiva distinta del mindfulness en ese momento. Es que a ti Y también te tocó que te explicaran de cierta manera el mindfulness ya dentro de terapia cognitivo-conductual. Cuando yo estaba en la universidad, esta parte del mindfulness todavía no estaba tan... ni explorada. O sea, sí estaba explorada, pero digámoslo de cierta manera que México de nuevo, y que va aunado a la temática de este episodio, que son los trastornos afectivos, está atrasada años en temas de actualización en psicología y en cualquier rubro de la medicina. Entonces, el acceder a al nuevo conocimiento era bien difícil. ¿Por qué? Porque a mí por lo menos no se me permitió estar estudiando en una escuela de paga de opulenta. Yo me pagaba mi universidad como podía. Que esto me hizo estar en una universidad que la calidad educativa pues era mama. Y lo he dicho en varias veces, pues a mí mi formación, por eso lo digo tajantemente, a mí mi formación fue un 70% psicoanálisis. Y cuando volteé a ver ese 70% digo, ¿cuánto tiempo estuve desperdiciando mi perro tiempo con ese pinche barbón o con... Si entiendes a Lacan, no entiendes a Lacan. Entonces, mamón, ¿para qué escribes libros, carnal? O sea, ¿para qué escribes libros si nadie te va a entender? También esa pinche romantización, que a dónde lo quiero anclar, a una situación donde si los tratamientos efectivos psicológicos, si los marcos teóricos efectivos y eficaces para el tratamiento de afecciones psicológicas o de situaciones emocionales o trastornos afectivos, está retrasado por el contexto, es inherente que te vas a topar con charlatanes que te van a querer decir que la gestal y el mindfulness es lo que rige. Y es como de,
No, carnal, lo único que estás haciendo es una serie de situaciones de juicio. Por ejemplo, ahorita me acuerdo de una consultante que jalé al centro. Sí, si me estás viendo, te robé un paciente. ¿Por qué? Porque esa mamada de que la primera sesión que llegan y se sienten y que incluso no haya verbalizado nada y que, yo ya sé qué enagrama eres. Eso, carnal, eso es juicio. Eso es juicio. ¿Por qué? Porque de entrada muchas situaciones que vienes, que el consultante, ando bien, sabe qué modo va, pero que el consultante viene de su contexto de afuera, invalidante juiciosa, y lo primero que encuentra cuando se sienta en un Lo consultorio mismo. que se supone que va a ayudarle, y es que tú eres en el enagrama 3. ¿Qué? Es que, no, ya te vi. También es otra historia de terror que me contó, es un amigo, ese no lo... no, es que se te ve la herida del abandono, ¿eh? Se te ve. Verga, güey, o sea, ¿qué se te va a andar viendo? O sea, tú tienes que ver la situación de cómo y dónde están fundamentados y mantenidos sus problemas. O sea, no por el hecho de que tú te leíste un libro, y lo que también digo mucho, de que la mayoría de los libros de las heridas de la infancia comienzan con un prólogo bien específico. Nada de lo que digo está sustentado en ciencia. Eso es lo único que le rescato a esos autores. Que en las primeras hojas de sus libros siempre dicen, nada de lo que digo en este libro, abordo en este libro, está sustentado en ciencia. Pues creo que la mayoría, ¿no? Inclusive, no sé, autores también de la parte, no sé si has escuchado lo de Deepak Chopra o cosas así, que ¿Qué es eso? es también autor que es como es parte de la India, igual también que él inclusive dice, ¿no? De que esta parte es como pseudocientífica, entonces, pues, es bajo tu propio control, o no sé, pues, que vas a leer este libro y hay de ti cómo lo vas a usar, o la parte también de la tergiversación de la información, ¿no? Y el problema no está en que lo publiquen, el problema no está en que lo leas, el Pues no. problema no está en que lo consumas, el problema está cuando estas personas se venden como esa solución a problemas psicológicos reales. Vuelve a lo mismo, no tendríamos problemas con los coach de vidas, no tendríamos problemas con los transgeneracionales si no se posicionaran como una alternativa a la plenitud y salud. Porque entonces ahí estamos cayendo en situaciones que inherentemente van a mantener tus problemas psicológicos. Hablando de una persona que ha sufrido culpa, invalidación en su contexto todo el tiempo, donde su familia la ha condicionado a sentirse culpable por cada cosa que piensa que viene en su beneficio, porque incluso el comer en su contexto invalidante ha sido, es que qué egoísta eres. No, pues es que, ¿por qué estás comiendo tú primero? O la típica frase, granjeate la gorda. ¿Qué es eso, güey? Tienes que trabajar de sol a sol para granjearte un pan cuando el pan ya existe. Ese discurso culpable que te lleva a la culpabilización ya existe. Imagina esa persona que ha sido vulnerada de esa manera llegando a una constelación familiar. Vamos a constelar. Y entonces en constelar te voy a decir que tú tienes que aguantar todos los traumas que hizo tu tatarabuelo, que no sabes ni cómo verga se llama, pero te tienes que aguantar. Porque si no te aguantas, entonces tú estás manteniendo o, ¿cómo le dicen? O sea, que está yendo en contra del mismo patrón generacional que tiene. Y entonces ahí cuando te encuentras a la persona que ha sido vulnerable totalmente, que va a un lugar donde la quieren, donde se supone que le iban a ayudar, ¿y qué crees que pasa? Pues se va con su culpa, con su, güey, tengo que aguantar, o que incluso dentro de estas pinches mismas constelaciones me he topado con muchas publicaciones donde revictimizan a las personas que Sí. han sido violadas, que es como de, es que lo tienen, eso, ese dolor que tú sientes lo tienes que cargar por tu familia. Espérame, cabrón, o sea, ahí es cuando, y volvemos otra vez a lo mismo, o sea, ¿cómo chingados no esperamos que en esta sociedad no existan trastornos afectivos cuando el 70% de las intervenciones que se utilizan en México son pseudocientíficas? Y se oye culero, pero la mayoría de mis compañeros de generación se encuentran en esa área pseudocientífica. Se encuentran trabajando en recursos humanos, se encuentran trabajando en otra cosa que no tiene nada que ver con psicología, pero que hay muy pocos que siguieron la línea de la evidencia, la línea de la afectividad, la línea de la rigurosidad de que lo que se está haciendo, lo que se está tratando, le está ayudando realmente al consultante. Porque después de repente te topas con personas que están haciendo angeloterapia, que están haciendo constelaciones, que están haciendo transpersonal y todo eso, y es como de,
Híjole, güey. 4 años de universidad, Se cabrón. fueron. Se fueron a la chingada. Inherentemente hay gente que va por ellos. Hay gente que les consume. Y al consumirlo hay de dos. O mejoras o empeoras. ¿Por qué? Porque sí puede que mejores, güey. La neta sí puede que mejores. Hay estudios que marcan que no necesariamente al ir a Constelación haga que te mejores, sino el hecho de poder entrar en catarsis y soltar todo el desmadre que traías que no podías soltar en casa. El echarte una lloradita un rato y seguir adelante. Ok, bueno, esa parte pues te ayuda. Sin embargo, también corres el riesgo al no saber lo que estás haciendo a perjudicar a la persona. Entonces es como decir que de cierta manera yo tengo un diagnóstico de tumor, no sé, tengo cáncer en los pulmones y mi única alternativa es la homeopatía, ¿qué crees que me va a pasar? Ah, Probablemente inclusive, fallezca, cabrón. Porque también te topas, ahorita ya me estoy metiendo a temas bien escabrosos. ¿Has oído hablar de Jacobo Grinder? no. Ja- es otra situación donde estamos cayendo es mexicano. Mexicano, murió de una manera misteriosa y el vato era psicólogo y estaba, una frase que lo describe mucho es que era demasiado chamán para la ciencia y demasiado científico para el chamanismo. Y te das cuenta que la serie y de ahí, por ejemplo, yo traigo el sesgo, o traía el sesgo del mindfulness, porque él practicaba mucho el mindfulness, pero con la intención de abrir el tercer ojo. Ok. Y es cuando algo científico válido lo llevas a ese lugar pseudocientífico, cuando se empiezas a ver ese tipo de situaciones. Que el día de hoy todavía existen ciertas creencias que dicen, no, es que yo doy terapia según Jacobo Grinder. Puta, güey, a ver, ¿qué ha hecho ese vato? Que lo único que tiene rimbombante ese güey es el nombre. Y que de cierta manera se va marcando como eso. O también otra situación que raya en la pseudociencia es el tema de la ayahuasca. El tema de las drogas como esa alternativa para las afecciones emocionales. O sea, lo único que hace es un efecto placebo. ¿Por qué? Porque consumir cannabis para una persona ansiosa puede resultar. ¿A qué me refiero que puede resultar? Pues el efecto lo conocemos, es relajante. Entonces una persona que está bajo sumo estrés, Se va a inhibir, ¿no? Por la parte de la cannabis también. pero hay otra cosa. Si el mantenimiento de esa ansiedad es el control o el excesivo control, el consumo de marihuana lo va a poner en la mentada pálida. ¿Por qué? Porque se va a sentir fuera de control. Y ese fuera de control, fuera de alejarlo de la ansiedad, le va a hacer un cuadro más grande. Va a disparar, ¿no? Toda esta parte de la ansiedad. Y que Cabrosísimo. te das cuenta que cuando llegan esos casos que tienen una explicación científica psicológica de qué es lo que pasó cuando consumió ayahuasca o fumó marihuana, casi siempre es que no supiste hacer el viaje. No estabas en paz con tus demonios. No, güey, simplemente es porque no entiendes cómo funcionan los procesos psicológicos y biológicos de cada uno de ellos. Le pones un nombre chamánico, le quieres utilizar historia que viene desde años de utilización de plantas, que no lo voy a demeritar, que sí vale mucho. Parte Sí, antropológica, inclusive, ¿no? La parte de la utilización de las plantas por culturas súper Pues de antiguas. hecho también ya entra en aparcamiento cultural. a ver, venga para acá. Dice Cas que ya entra en aparcamiento cultural. Y sí, tener en cuenta que todo este tipo de situaciones existen, no te exime a ti, pseudocientífico o charlatán, de utilizar estos pequeños términos y quererlos encasillar en un viaje a la Huasteca Potosina, ¿no? O aquí a la primavera, vamos a fumar peyote. Ese tipo de situaciones no tiene rigurosidad científica. Al no tener rigurosidad científica, ¿qué pasa? Corres el riesgo de hacer una práctica riesgosa para ti. A ti, si no tuvieras esa seguridad de que el agua que estás tomando de tu garrafón tiene un 100% de purificación, probablemente no lo harías. Entonces, si eres tan delicado con el tema de tu agua, ¿por qué no con el tema de tu salud en general? Y entender que hay terapias alternativas, pero tomarlas como lo que son, terapias alternativas. Alternativas. O sea, que no marcan en realidad que vayan a dar una cura. Porque también hay que reconocer que hay ciertos terapeutas alternativos que sí marcan eso como de, pues mira, ya ve a terapia y complementalo conmigo. Ve a otra situación y complementalo conmigo. ¿A qué me refiero? Que pues dentro de su charlatanería pueden llegar a tener ese mínimo de responsabilidad y dices, bueno, va, el vato se aventó licenciatura en psicología.
Que también es otra cosa que, bueno, ¿supiste lo que pasó con Jobstop? No. La señora acabó su carrera de psicología, sí, así, así la acabó, hasta donde tengo entendido, y se quiso poner dar terapia así luego saliendo, o ella no lo definía como sesiones de psicoterapia, sin embargo sí te estaba cobrando la hora 5,000 pesos, güey. Y es donde te pones a ver que hay ciertos profesionales que no están capacitados ni especializados para tratar problemáticas específicas y que te están cobrando un verbo y que vas porque dicen que es lo mejor, ¿no? Cuando en realidad lo único que hicieron fue de que te sentaste y te elogiaron. Porque también es importante Sí. eso. Porque de repente, ¿has oído hablar de la psicología positiva? Sí, sí, claro. Y que también es una positiva, no positivista. No. Positivista es la parte más como científica, Científica, ¿no? ajá. Positiva es el hecho de, ok, pues vamos a verlo todo con optimismo, ¿no? Con esta parte, Tiene su base en evidencia. sí, No es tan así, pero se parece mucho a la cognitivo-conductual que se basa exclusivamente en conductas saludables y que busca así su ocurrencia más, pero no ignoran de cierta manera los problemas per se por los cuales se están yendo a visitar. Todo ese tipo de situaciones sin tener una base, porque también entender que la base no solamente es en evidencia científica, sino también una base epistemológica y filosófica. Porque sin estas dos, lo único que estamos haciendo son cosas al azar que funcionan. Lo que te decía del EDMR, que al fin del día funciona, pero no sabemos por qué. Todo este tipo de situaciones, poniéndolo en un contexto muy específico de trastornos del estado de ánimo, pues sí la llevamos de perder, güey. Porque al fin del día los estados de ánimo son un procesos naturales de nuestro cuerpo que se han utilizado para la adaptabilidad, que muchas veces dentro de este contexto se ven limitadas, obstaculizadas por todo lo que vivimos, pues es otra cosa. Que al fin del día empieza como a hacer como esta parte más difícil de recuperarte, pues. Porque de repente también te topas con situaciones donde sientes ansiedad, vas con un profesional de la salud mental y dices, pues ya no te sientes ansioso. Ah, pues chingón. O tómate estas flores de Bach. Ah, pues chingón. Cuando en realidad no estamos atendiendo las verdaderas causas. O por ejemplo, inclusive pareciera que resolver el problema es el problema, ¿no? O sea, y porque no no. sabes a dónde acudir, no tienes un punto de referencia. O vamos a hablar de algo que... Voy a raspar muebles, ¿me permites? Échale. Más todavía. Cognitivo-conductual. O sea, es que mira, tengo esta bronca por esto, por esto, por esto. No, tu pensamiento es irracional. Voy a necesitar que me hagas autorregistros para que empieces a modificar cómo piensas. Carnal, si está pasando, si el evento está pasando es por situaciones muy específicas en el contexto. Hay que voltear a ver qué es lo que está detonando esa ansiedad para poder identificar a qué relaciones de contingencia está atendiendo la conducta que está detonando tu ansiedad. Que ojo aquí, también voy a hacer un disclaimer porque no me quiero aventar a toda la comunidad de terapeutas cognitivo-conductuales. Algunos, ¿por qué? Porque la terapia cognitivo-conductual está tomando ese camino hacia el análisis funcional de la conducta antes de la intervención. Que antes, o por lo menos yo leído en algún libro de Beck o de esta Judith Beck, que tuviera así énfasis, solamente el ABC. Solamente el ABC. La triple, sí, no, triple relación de contingencia, ¿sabes? Sí, nada más. No, ni contingencia, los autorregistros. Ah, ok. ¿Cómo era? ¿Qué Pienso, sucede? actúo. ¿Qué sucede? ¿Qué pensé y qué hice? ¿no? Ajá, Lo sí, traducido Simón. de cierta Simón. manera. Ya me ando disculpando porque no me funen. Pero sí tiene que ver más con eso, con que al fin del día todo lo que está pasando alrededor de nuestro contexto influye en nuestro estado de ánimo. Y muchas veces incluso el que el vecino tenga su música a todo volumen a las 3 de la mañana el lunes, sí puede ser un detonante o una variable, no un detonante, una variable para que vivas un mal día con ansiedad. ¿Por qué? Porque resulta que a este cabrón no le puedes decir nada, porque si le dices algo vas a entrar en un conflicto. Entonces no le dices nada, no duermes bien, al día siguiente vas cansado al trabajo. ¿Qué crees? Se acabó el café. Y al acabarse el café, tú ya vas vulnerable completamente, sin sueño, sin esa bebida tan deliciosa que es el café. Y llega tu jefe y te exige un reporte para ayer, pues hay muchas probabilidades de que una, o detones con un brote de ansiedad de que tienes que hacerlo ya, o dos, le grites a tu jefe en su cara, güey, porque estás irritable.
y que tiene que ver con la puta bocinota de Coppel que se compró el vecino. Si es una variable que influye, que tenemos que tomar en cuenta. Y seamos honestos, vivimos en Latinoamérica y Latinoamérica es bien caótica. Es bien caótica. El típico meme de... El momento Latinoamérica. De que no me quiero perder. No, de que me levanto tarde, llego tarde. Me levanto temprano, se me ocurre hacer algo y llego tarde. Salgo temprano de mi casa, hay un accidente y llego tarde. El llegar tarde puede ser una variable más que afecte el hecho de que puedas generar cuadros de ansiedad. O que hay una manifestación de maestros. O que por falta de cultura vial, el puto camionero se cruzó las vías del tren y el tren se lo llevó, y para mover esas dos cosas no van a pasar menos de 3 horas. Entonces te vas a ver atrapado ahí en esa situación. O el tema de la gentrificación. ¿Qué me refiero con la gentrificación? Tu trabajo está como a 2 horas de tu casa, ¿no? También. ¿Por qué? Porque pagar una renta dentro de un área razonablemente cercana a tu trabajo es tu sueldo completo. Es lo que la otra vez decía, ¿no? Yo en su momento estaba buscando un departamento cerca de Chapultepec. Me topé con un aviso dentro de ahí, de cerca del círculo de Chapultepec, acá en Guadalajara. Marco y, ¿sabes cuánto cobras de renta? 17,000 pesos. Ah, ok, ¿qué tamaño tiene la casa? Es un cuarto. El famoso loft, ¿no? Algo así de que tu cuarto, que la cocinita casi pegada, el bañito así chiquito y ya estuvo. 17,000 pesos. ¿Sabes qué es lo peor de todo, güey? Se rentó. 2 meses después, se rentó. O sea, ¿cómo esperas que si no tienes cubiertas las necesidades básicas de una persona no genere cuadros de ansiedad? Si tienes que viajar 4 horas diarias para ir y regresar de tu trabajo, Claro. ¿qué calidad de vida tienes? Es inherente que no se vaya a formar un trastorno depresivo, una distimia, un trastorno De de ansiedad general. adaptación también, inclusive, Marcos, o sea, de qué es el trastorno de adaptación, ¿no? De que una situación estresante, ya hasta en el manual del estadístico dice, ¿no? Por ejemplo, situación de desempleo, situación, pues claro, o sea, la persona no se va, no se, es, tiene conductas que tal vez no son, funcionales. ¿Por qué? Porque no tiene empleo, las variables también, de ese estilo le van a afectar cabroncísimo. O pongamos un ejemplo mayor, o sea, tú llevas toda tu vida trabajando, logras juntar un dinerito, el Infonavit te dice, no mames, güey, llevas un chingo de tiempo trabajando, te voy a prestar para que compres tu casita en Santa Fe. Santa Fe de Guadalajara, Tlajomulco, perdón, es conocido por ser uno de los lugares con más delincuencia, ¿no? También. Pero digamos que en ese tiempo apenas se estaba formando el fraccionamiento. Tú llegas, ves un departamento agradable para tu nivel económico, ves que hay rutas de camión, dices, jalo. Pasas tus primeros 2 años ahí todo tranquilo y de repente llega la delincuencia organizada. Hoy traigo ganas de raspar muebles con ganas, ¿verdad? Llega la delincuencia organizada y hace que tu lugar de vivienda sea un lugar muy peligroso, donde todo el tiempo ves drogadictos, donde no puedes salir de tu casa, donde todo el tiempo estás viendo, no sé, trocas llegar, incluso donde en ocasiones viste al contingente de búsqueda de sus seres queridos atrás en tu patio buscando cadáveres. Y lo peor, los encuentran. Eso que con tanto esfuerzo compraste, se vio desacreditado, se vio invalidado, se vio tirado por una situación totalmente ajena a ti social, que es el crimen organizado. Es inherente que tú dentro de esta situación vayas a generar un cuadro de ansiedad. ¿Por qué? Porque no es solamente, y podrían decir las personas que están dentro de su privilegio, ¿no? Pues cámbiate. Pues sí, cabrón, pero no es tan fácil. Uno, compraste la casa en un costo específico. La plusvalía por esa situación específica va a bajar. El que te compren la casa. Simplemente el hecho de que alguien te haga una oferta por la casa, la localización. O sea. Dices, no, pues te cambias y rentas. Pues sí, pero también corres el riesgo de que tomen posesión de tu vivienda, de que se metan a la fuerza y de que no sabes qué vayan a hacer. Porque también corres el riesgo de que dices, ok, me salgo y rento. Sí, pero ¿a quién rentaste? Y si de repente te topas con el hecho de quien le rentaste hizo un mal uso de la vivienda, y entonces tu vivienda ya está en investigación por 2 años y tú la sigues pagando,
lo social, lo cultural, las contingencias de tu alrededor inherentemente va a tener consecuencias en tu estado de ánimo. No sé qué piensas. Mira, llevamos 44 minutos. Pues la parte de los tratamientos, ¿te parece si la vamos abordando? ¿Cómo tratar tal vez el trastornos afectivos como depresión, como ansiedad? Yo digo que ya no votemos por Morena. No, mira, entendamos de cierta manera que nosotros como psicólogos tenemos que dotar de herramientas a que las personas puedan salir adelante con todo este tipo de situaciones, pero no somos dioses. Claro. No somos dioses, no somos superhumanos. Entendemos estas variables disposicionales que pueden complicar el avanzar a esta vida que valga la pena ser vida del consultante es importante. Sin embargo, no quiere decir que nos quedemos sin herramientas. ¿A qué me refiero que sin herramientas? Vuelvo a lo mismo, psicoterapia analítica funcional logra tener al alcance ese tipo de variables y de reconocerlas como lo que en realidad son para poder generar para poder bajar los niveles de sufrimiento. Ojo aquí, sufrimiento y dolor son dos cosas diferentes. El dolor es inevitable, el sufrimiento sí es algo que podemos trabajar. Por ejemplo, en el caso de el que te platicaba el último de que la casi valió madre, pues lo único que te va a tocar a veces es aceptar. No va a dejar de doler, sin embargo, ya no vas a estar sufriendo o atrapado en esa queja como de decir, puta madre, güey, qué malas, o juiciarte constantemente. Yo tomé esta decisión, yo tengo la culpa de haber tomado esta decisión, yo sabía que no debía haber esto, y estas situaciones inherentemente van a hacer a ti en un cuadro de ansiedad o de culpabilidad o incluso de enojo, que todo el tiempo estés irritable. ¿Por qué? Porque te estás juzgando constantemente. Desde esta parte de la psicoterapia analítica funcional, acercarnos a esa conducta, esa CCR1, esa conducta clínicamente relevante, nos va a permitir atender esas contingencias de manera adecuada y poder bajar el sufrimiento, no eliminarlo. Y pues la parte del Exaflex, no sé si quieres hablar un poco del Exaflex. ¿Qué es? Pues bueno, es también parte de las de tercera generación, ¿no? Más en lo de aceptación y compromiso, que ahí pues se busca que yo lo relaciono más también parte de la depresión, ¿no? Que la persona, porque son 6 partes del Exaflex en este caso. Te lo voy a poner aquí bien bonito, güey, en la edición. Échale. Aquí. Aquí Sí, está. aquí bien bonito. Aquí en la parte de aquí arriba es aceptación. En la parte de aquí abajo, yo como contexto. En la parte de aquí abajo. No, espérate, ya me equivoqué. ¿Lo borramos? Flexibilidad, ¿no? ¿Lo borramos? Ok. Ya lo borré porque. Ok. Lo volvemos a hacer el Exaflex. En la parte de aquí arriba es mindfulness. En la parte de plena, ¿no? Ajá. En la parte de aquí abajo es yo como contexto. En la parte de aquí es aceptación. En la parte de aquí abajo es difusión. Acá, más o menos por aquí, son valores y acción comprometida. Esa, de cierta manera, nosotros como psicólogos nos ayuda como guía para saber dónde se encuentra el consultante. Porque lo que buscamos es de que haya dentro de estos, aquí en medio, haya una flexibilidad psicológica, donde vamos a ser presentes del aquí y el ahora, vamos a identificarnos como yo como contexto, vamos a aceptar el contexto como lo que en realidad es, nos vamos a alejar de nuestros pensamientos, vamos a identificar lo que es valioso para nosotros y vamos a hacer cosas comprometidas a nuestros valores. ¿Cómo nos puede ayudar, por ejemplo, con la ansiedad? Aceptación y mindfulness. Aceptación y mindfulness. Defusión, inclusive, ¿no? Y la defusión. La defusión la guardo un poquito más para... ¿Otra sesión? No, para depresión. Ahorita te digo por qué. Ahorita me dices tu punto de vista, ¿cómo lo utilizarías tú? La ansiedad muchas veces es verbal. ¿A qué me refiero que es verbal? Fue estimulada propiamente por ti por un pensamiento, de un posible ser. Hay muy pocas veces donde la ansiedad sí pasa, pero normalmente cuando pasa, cuando el evento estresante está enfrente de ti y eso provoca ansiedad, el evento estresor se va y tu ansiedad baja. Por ejemplo, cuando llega tu marido o llega tu esposa y sabes que te va a regañar y te la va a hacer de pedo, sientes ansiedad, pero después se va al cuarto y no te la hizo de pedo, pues desaparece la ansiedad. Dices, oh, la ansiedad que permanece durante mucho tiempo a veces es rumiante, es de pensamiento. El estar en el aquí y el ahora, el mindfulness, de darnos cuenta dónde estamos y cómo estamos, nos va a permitir cómo se siente, dónde se siente, o incluso hacer esto, no sé si has visto que funciona.
La parte de aquí de... Sí, cuando tienes una persona con ansiedad, le puedes decir, empieza a hacer esto y empieza a describirme qué sientes. ¿A qué me refiero que sientes? La temperatura va cambiando, Exacto. el rugor, todo. Ok. Y de cierta manera la ansiedad se empieza a desactivar porque está siendo contingente o consciente a lo que está pasando en el ambiente. ¿Aceptación qué es? Pues muchas veces la ansiedad es de, güey, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Aceptar que en ese momento no puedes hacer nada y aceptar que necesitas los recursos necesarios para hacer algo en un futuro y que tienes que guardarlos te va a ayudar a desactivarlo. La defusión, ¿por qué en depresión? ¿Qué No, piensas? en depresión. Ajá, ¿por qué piensas que lo quiero poner ahí? Por la parte tal vez de la Hiperreflexividad. hiperreflexibilidad también, ¿no? De la persona. O también yo lo utilizo más en el tema de no puedo. Una persona depresiva normalmente o en su Desesperanza, mayoría ¿no? tiene Desesperanza. desesperanza de no voy a poder, de Marcos, no voy a poder salir de aquí, no me voy a poder parar de la cama. La defusión ayuda un chingo. ¿A qué me Claro. refiero? Aléjate de tus pensamientos. El típico, no sé si has visto el ejercicio de la mano, ¿verdad? La mano derecha. Levanta la mano derecha y di que no puedes levantar la mano derecha. No puedo levantar la mano, no puedo levantar la mano. ¿Y qué pasó? Pues levanté la mano. Entonces los pensamientos no son realidad, no son reales, son pensamientos. Exacto. Nosotros somos los que con la acción los llevamos a la realidad. En el tema, por ejemplo, también de la depresión, los valores y la acción comprometida son importantes. ¿Por qué? Porque de entrada, clarificar valores en un tema de depresión a veces es una tarea titánica. Porque Que te es, toma mucho, inclusive muchas sesiones, ¿no? o Por la ponle tú menos parte... sesiones, muchas, pero sigue como esta parte de, carnal, sí tienes cosas que las que te interesan, nomás que ahorita no te acuerdas, vamos recordando, es como esta parte de negociación de repente, ¿no? Y es como de, ya tienes los valores, ya tienes el por qué la persona, o cuáles son las actividades que dejó de sentir placenteras, y las enlistas, ¿no? Ahora sí toca lo difícil. ¿A qué me refiero que toca lo difícil? Acción comprometida. O sea, oye Marcos, pues yo sé que te dije que pararme todos los días a caminar, pero eso me causa mucha ansiedad. Ok, pero está dentro de tus valores. Vas y lo haces. A pesar de que sientas, vamos cerrando porque se le está acabando la pila. A pesar de que sientas que no vas a poder llegar a hacerlo, vas y lo haces sin querer. Por ejemplo, la activación conductual es mucho de eso. Si aunque no tengas ganas, vas y lo haces. Mientras sea una acción comprometida, mira, vas a salir adelante. No sé con qué te gustaría cerrar. Pues creo que son muchísimos temas. Este podcast en lo personal me gustó mucho, al igual que los demás, pero creo que tratamos también el entramado social y cómo Sigue también, hablando, sigue hablando. sí, desde esta parte, no sé, el hecho de que, porque a veces es la idea, ¿no? De que una persona llega al consultorio y se va a aislar de cierta manera de la problemática social, pero creo que es todo lo contrario, inclusive es lo que también me gusta de la parte de lo funcional analítico, que haces que la persona replique las conductas dentro del consultorio en su contexto y que así pues igual no llega a la parte del sufrimiento, sino que lo acerca a esa vida que tanto... Que valga la pena ser exactamente, exactamente. No, Bueno. no traigo el micrófono. Ay, sí es cierto, aquí está. Si no, todo queda en edición, hombre. Ok. Si no, no es cierto. Aquí se quedó el microfonillo. Es que se está descargando. Sí. Listo, es que se me está descargando la lab. Ya hablamos de los trastornos de neurodesarrollo, pero lo vamos a volver a hacer probablemente. Sí, concuerdo completamente contigo. Muchas de las situaciones que vamos También queda en edición. Yo y el set no nos llevamos, carnales. Aquí cerramos, nos estamos viendo la siguiente semana. Los quiero mucho. Bye. Esa no la alcanzó.